Parásitos de Bong Joon-ho. Mira que medios. ¿Cómo te quedas, Mira que medios. Parásitos te habla de dos cosas. Una, que la sociedad está organizada en clases sociales y que son impermeables. Es imposible ascender de una clase social a otra y salir bien parado en ello. Y dos, y la más importante para mí, es que la clase social más baja, la clase social obrera, ha perdido toda conciencia de clase, mientras la clase social alta, la burguesía, la sigue conservando. Razón por la cual la clase social alta sigue dominando en los estándares capitalistas de la sociedad, pero la clase proletaria ha perdido su concepto de prole, su concepto de continuación de conciencia de clase, y por lo tanto no son conscientes de que pertenecen a una clase social más baja, con lo cual que aspiran y desean ascender a una clase social más alta. Por lo tanto intentan imitar y pertenecer a esa clase social alta, pero sin los medios suficientes como para solventar los problemas de las clases sociales altas, con lo cual que no salen muy bien parados. Esto sigue una de las frases del periodista y escritor francés Octave Mirbeau, que decía que las clases sociales bajas intentan parecerse a las clases sociales altas e intentan imitar sus gustos y sus vicios, pero sin la capacidad política y económica para solventar los problemas a los que les pueden llevar estos vicios. Este es el parámetro a través del cual se mueve la película Parásitos. En este parámetro de Octave Mirbeau se mueven muchísimas películas, desde Luis Buñuel hasta Jean Renoir con La regla del juego. De hecho, Luis Buñuel adaptó esta frase de Octave Mirbeau en la película Diario de una camarera. Con lo cual que a las personas con una alta cinefilia, pues al final Parásitos les parece una película interesante, pero tampoco les ha removido tanto por dentro, porque es una historia que ya han visto antes varias veces. Pero también comprendo a ese grupo de personas que Parásitos les ha encantado y les parece algo totalmente rompedor, porque igual no tienen una cinefilia que llega hasta hace tantos años, o por una cuestión generacional, pues no conocen estas películas o no son de su gusto. Entonces es normal que Parásitos te cause un impacto. Pero vamos a ir viendo y analizando la película Parásitos paso a paso y vamos a ver todo lo que se esconde dentro de ella y la simbología. La película empieza con un plano de calcetines en primer término y en último término el barrio, ¿no? Digamos un barrio que puede parecer pobre, de clase social baja. En este momento se realiza un trasfoco, es decir, un cambio de foco de los calcetines hacia el fondo de la imagen, es decir, el barrio de clase social pobre, lo que realiza ya una comparación, es decir, que los calcetines representan muy bien a la base social obrera, porque ya nos sugieren un olor, y como dijo Bong Joon-ho recientemente, el olor también es una cuestión de clase. Además, el plano va de arriba y desciende, lo que nos lleva a darle importancia al que es el personaje principal de la película, el hijo, que no el padre. Y esto me refiero con el segundo término de lo que hablaba Parásitos, la pérdida de la conciencia social del proletariado, centrando toda la atención sobre el hijo, pero no sobre el padre, es decir, sobre el padre o la madre que han causado y han generado esa prole. Este paneo de arriba hacia abajo ya nos sitúa que el barrio social pobre hay algo todavía más bajo dentro de él, que es esta familia, ¿no? Estos personajes de clase social mucho más baja. La película empieza robando wifi a otro vecino que vive arriba, es decir, empiezan robando wifi a otra persona de su misma clase social. Es la falta de empatía de clase social que lleva totalmente a la pérdida de conciencia de clase, a la pérdida de conciencia a la clase a la que tú perteneces social y económicamente. De hecho, el gesto es levantar el móvil hacia arriba, lo que representa una simbología de ascenso social, para robar el móvil al que se encuentra un poco por arriba, que básicamente tiene poder adquisitivo para poder permitirse internet, pero no el suficiente como para poder abandonar un barrio de clase más marginal. De todos los personajes, el primero en levantar la mano para obtener wifi es el hijo. Es lo que representa que el hijo quiere escalar socialmente, es el que lleva a lo largo de toda la película la batuta. De hecho, este juego está incluso hasta en el váter, ¿no? El váter se encuentra ascendiendo unas escaleras. Hasta una familia que está en la más pobreza absoluta necesita ascender para cagar. El director nos está presentando a esta familia incluso peor que la mierda. El padre es un personaje muchísimo más derrotista, donde le da asco un bicho, en una clara simbología de lo que el bicho representa para ellos, que básicamente son una figura muy similar. El padre, muchísimo más derrotista, se deja llevar por el ímpetu de sus hijos. Aquí ya vemos un pequeño germen de cómo la clase social se está perdiendo. Tras presentarnos al hijo en un plano que desciende, es decir, tras presentarnos al hijo en una posición social más baja, los siguientes planos del hijo son en contrapicado, lo que sitúa al espectador por debajo del hijo. Y esto lo hacen para demostrarnos que el alma del hijo está un poquito por encima, es decir, el alma del hijo es aquel que tiene un ímpetu por escalar. Este es el patrón que se sigue para presentar al hijo en los primeros minutos de película. Aquí lo vemos arriba de una calle rica y no abajo, en una clara acción premonitoria, donde el hijo está ascendiendo socialmente, es un poco el que lleva la batuta, pero este plano no existe ni para la madre ni para el padre, pero sí existe para la hija.
Aquí ya Bong Joon-ho nos quiere decir que son los hijos los que toman la voz cantante dentro de esta clase obrera, son los hijos y es la generación más reciente la que quiere ascender socialmente, mientras las generaciones antiguas, las que deberían llevar la voz cantante de su propia clase, son unos personajes mucho más derrotistas, que aceptan su condición social y que por lo tanto han degenerado en una pérdida de conciencia de sus propios hijos, de su propia prole. Los diálogos son bastante metafóricos y también bastante satíricos. Incluso son premonitorios. En el minuto 4 de película esto es lo que dice este personaje cuando les dan las cajas de pizzas que están doblando. 아까 정체다 보니까 박스 4개 한 개 걸로 이런 상태야. 넷 중 하나는 불량인 거지. Y esto nos adelanta al final de la película. De una familia de 4 personajes, uno de ellos es descartado, la hija, porque muere, y quedan 3. 이런 상태야. 넷 중 하나는 불량인 거지. ¿Y qué pasa entonces con el padre que acaba encerrado, no? Pues mirad lo que sucede y el plano que continúa a esta frase. Básicamente muestran al padre encerrado, incluso socialmente en una posición más baja, que es el final de la película, mientras la madre y el hijo, que son un poco los que intentan continuar y salvar la situación, son los que están arriba negociando con este personaje, y solamente después aparece la hija. Este es el carácter premonitorio de la película. Y entonces marcamos un paralelismo en donde el padre siempre está por debajo socialmente que el hijo, que siempre está por arriba. Pero en la lucha de clases es el padre el que tiene que cuidar que su propia prole le siga e intenta estar siempre por arriba, porque existe una conciencia de clase obrera. Pero la película lo que propone es una desconciencia, con lo cual que es una clase más desestructurada que intenta copiar a las clases de arriba, que es lo que intentan hacer a lo largo de toda la película. Tanto es así que si tenemos una pérdida de conciencia de nuestra clase, no nos importa perjudicar a los propios miembros de la misma clase, y en eso se basa también lo que hace toda la película de Parásitos. En esta escena intentan que despidan al personaje que actualmente está trabajando en la pizzería para que les contraten a ellos. Es decir, están perjudicando a miembros de su propia clase, básicamente porque no son conscientes de que pertenecen a una clase concreta y de que están perjudicando a un, digamos, hermano o compañero que pertenece a la misma clase. 원래 알바는 자르세요. 해고 페널티를 주시라고. 내일 정식으로다가 면접 보러 가겠습니다. Hay un personaje que siempre orina en las ventanas de la casa, y en donde no existe ningún tipo de compañerismo. De hecho, el hijo ni siquiera se atreve a decirle nada, pero ¿por qué tiene que ser el hijo y no el padre el que le diga algo, no? Y cuando llega su amigo Riku, un personaje bastante importante, pero que no tiene mucha mayor trascendencia en la película por falta de minutos, que pertenece a una clase social más elevada, es el que consigue echar a este personaje. Como si la clase social elevada sí tuviera una conciencia de a qué clase pertenece, de cuál es su papel. Y esto es un poco también el baremo donde se mide la película. Una clase social alta, burguesa, que sabe cuál es su sitio, que sabe quiénes son los de su condición y por tanto se apoyan entre ellos, y una clase social más baja que no quiere ver a qué clase pertenece y por lo tanto no existe un compañerismo entre ellos, con lo cual que es una clase muchísimo más desestructurada. Y aquí ya se plantea un juego de colores, en donde un color anaranjado, un color más rojizo, representa una clase social más alta y con mayor poder adquisitivo, mientras que un color azul, un color más frío, representa a la clase social más baja y con menor poder adquisitivo. Aquí lo vemos, el amigo del hijo de una clase social burguesa está envuelto de un color más rojizo, mientras que la familia está envuelto de un color más frío, un poquito más azul y más verdoso. Y se crea una dicotomía de colores que es un patrón que se mueve a lo largo de toda la película. Aquí vemos lo que os decía, que los ricos sí son conscientes de la clase social a la que pertenecen. De aquí viene esta frase. 우리과 공대생 그 늑대 새끼들이 다해 근처에 얼씬거리는 것 자체가 기분이 너무 더러워. Es decir, le da asco que miembros de su propia clase social, de un poder adquisitivo más alto, realicen ese trabajo. Por eso se lo está ofreciendo a su amigo de una clase social más baja. En este momento de la película vemos cómo el hijo asciende socialmente, por dos cuestiones. Una cuestión mucho más clara de composición, que es ascender unas escaleras, es bastante evidente, y otra que es cuando entra en la casa le envuelve un color anaranjado, un color rojizo proveniente de esa madera, porque el rojo representa una clase social más alta, es decir, el hijo ya ha entrado dentro de otra clase social. Y como os he dicho, es bastante irónica la película y la frase que repite el hijo continuamente. 진짜 상징적이다. 진짜 센데요. Los símbolos y la composición de los planos le dan la razón, sobre todo en este cuadro que ha hecho el hijo pequeño, donde una flecha amarilla apuntando hacia arriba, que representa el ascenso social, la componen justo al lado del hijo, que se mueve por pulso queriendo ascender socialmente. 이거 봐. 몇 박 동안 저런 켰잖아. Aquí vemos otra representación de que las clases sociales altas sí tienen una conciencia de clase burguesa. ¿Por qué? Porque se están fiando de aquellos que consideran de su misma clase, que les recomiendan a otras personas y ellos los aceptan, sin importarles los títulos, como dice la señora Park en la película. Mientras la clase social más baja está tirando mierda contra compañeros de esa misma clase social para ellos, como parásitos, robar, digamos, esos puestos e intentar ascender socialmente. Aunque la película ya poquito a poco nos va demostrando que ese ascenso
no es muy fácil, hay una línea que no se puede traspasar. Por ejemplo, aquí la hija que realiza este acto para que despidan al chofer que pertenece a su misma clase social, para conseguir ascender ellos. Y después pues consiguen malmeter contra la ama de llaves para que la despidan. Y mientras la familia Parr va contratando a aquellos que les recomiendan los que ellos consideran que son de su misma clase social. Y justo en este momento ocurre una cosa que para mí la película es gloriosa. Y es que mientras la clase social burguesa, entre ellos, gracias a una conciencia de clase, gracias a que saben que pertenecen al mismo grupo, se fían de personas del mismo equipo porque creen que entre todos se están ayudando, la clase social más baja ha perdido toda conciencia de su prole. Y este es el momento que mejor lo representa para mí en la película, cuando es el hijo el que dirige al padre con un guión lo que tiene que hacer. 아버지, 지금 감정이 너무 막 여기 위에 올라가 있는데 그거 좀 여기까지 좀... El hijo de la clase social obrera está dirigiendo al padre de la clase social obrera y no al revés. Es claramente la representación de que el proletariado ya no es lo que mueve a la clase social obrera. Cuando toda la familia pobre protagonista ya está trabajando para la familia Parr, la familia rica, de repente la luz de la casa de ellos ya no es azul. Es un tono más rojizo, es un tono más tirando hacia el naranja. De nuevo vuelve el patrón de los colores, porque la familia ha conseguido ascender socialmente en apariencia. El ama de llaves siempre ha sido presentada dentro de la casa, envuelta en un color más naranja, más rojo, propio de la clase burguesa que nos está representando la película. Pero cuando es despedida, el primer plano inmediatamente después de ser despedida es ella descendiendo por la calle y envuelta en un color azul, propio de la frialdad de una clase obrera y de una clase más pudiente a la cual pertenece y siempre ha pertenecido. Aquí vemos en este momento cómo toda la familia se encuentra envuelta en ese color rojo propio de las clases burguesas, porque toda la familia ha ascendido. En este momento en el que la familia está reunida y parece que han ascendido socialmente, reciben una llamada. ¿Y de quién es esa llamada? Del ama de llaves. Es decir, una llamada de una persona de su misma clase social. Esto representa que la familia, cuando cree que ha ascendido socialmente, cuando cree que ya está en otra clase social más elevada, reciben la llamada de su misma clase social, como para recordarles, que vosotros no pertenecéis aquí, vosotros estáis en esta clase social. Y aquí de nuevo volvemos a la idea de que ascender socialmente en la película Parásitos no es viable. Puede ser una ensoñación, puede ser una representación, puede ser un teatro, pero que en realidad dentro de la sociedad es una utopía. En este momento es cuando descubren un sótano en la película en donde vive el marido de la ama de llaves. El ama de llaves intenta hacer conciencia de clase, es decir, intenta unirse, de hecho la llama hermana. 돈도 없고 빚만 있어요. 언니 제발. Es en ese momento cuando entra un problema directo entre la ama de llaves y ellos, es decir, que los miembros de la misma clase social se pelean y disputan los puestos entre ellos en vez de unirse como la misma clase e intentar ascender conjuntamente. Y cuando digamos están secuestrados por el ama de llaves y su marido, es decir, las clases sociales obreras están peleándose, si os fijáis y recordáis cómo consigue librarse la familia protagonista, cuando el ama de llaves y su marido entran en una ensoñación en donde recuerdan cuando se sentían una clase social más alta. En realidad nunca lo han sido, pero cuando se sentían simulando y emulando a esa clase social más alta, es cuando la familia aprovecha que están distraídos para atacarles y robarles el móvil. De nuevo volvemos al tema de la ensoñación y a la imposibilidad de una clase obrera de pertenecer a una clase social más alta y ascender económicamente hoy en día, aunque te hagan parecer que sí, que es un poco la idea a la que se mueve la película de Parásito. Cuando entran dentro de este recuerdo en el que creen que pertenecen a una clase social más elevada, los de su misma clase les atacan. Como si los miembros de la clase social obrera tuvieran prohibido soñar, porque si sueñan se despistan y si se despistan entonces va a caer sobre ellos todo el peso de la clase social a la que pertenecen, que no augura nada bueno por no tener un poder adquisitivo y económico elevado. Hay un plano aquí que me gusta mucho, que pasa bastante desapercibido, y es una fila de condones rotos dentro de este sótano, que simboliza una clase obrera que ya no se basa en la prole, sino en agradecer al de arriba, en una clara representación de que esta clase obrera ha perdido totalmente su conciencia de clase, agradeciendo al de arriba unas migajas que él ni siquiera sabe que les están dando. Y llegamos a una gran inundación, porque el agua para los pobres es la vida, es decir, es lo que les alimenta, pero para el rico es un trámite más. El pobre usa este agua para expulsar a aquella persona que está orinando en sus ventanas, mientras para el rico es un mero trámite. De hecho, la casa india del niño que acampa fuera cuando está diluviando es más resistente que todo el patrimonio de la familia pobre, que lo ve perdido por una inundación. Cuando esa familia huye de la casa de la familia Parr para que no les pillen, llegan a su casa descendiendo escaleras en todas las secuencias. De nuevo volvemos a una metáfora bastante sencilla de descenso de clase social. Y cuando llegan a su barrio vemos de nuevo la pérdida de conciencia de clase, insisto que son las dos ideas en las que se mueve la película. Cuando el vecino de la familia pobre les pide ayuda.
Pero estos continúan hacia adelante, hacia su propia casa, pensando cada uno en lo suyo y mirando simplemente cada uno su propio patrimonio. Y esto lo que representa es la vulnerabilidad de las clases más desfavorecidas ante el curso de la propia naturaleza. Y llegamos al final de la película, al clímax. La hija de la familia pobre está celebrando el cumpleaños del hijo de la familia Park, de la familia rica. Es decir, la hija pobre está celebrando la prole burguesa. Y en el momento del clímax, cuando el marido del ama de llaves mata a la hija, está matando a la prole de su propia clase social, es decir, está de nuevo actuando contra su propia clase social, al no tener conciencia ni empatía hacia ellos, pero sí en cambio hacia el señor Park, al que consigue conocer en persona al final. Pero el señor Park les conoce totalmente quién es y todo lo que ha hecho a su favor. Y aquí es el primer momento de la película, justo en el clímax, en donde el padre de la familia pobre está obligado a tomar la primera decisión. Hasta ahora ha sido su propio hijo el que ha movido toda la película, pero si estamos en una clase obrera, en una clase basada en el proletariado, debe ser el padre, es decir, el que genera esa prole, el que toma la decisión, el que debe mover esa clase. Y aquí es donde se encuentra el padre ante la primera decisión en toda la película, justo cuando va a acabar, justo en el clímax, que es la de intentar salvar a su propia hija o la de mantener su estatus social, su falso estatus social, llevando al hijo de la familia Park al hospital. Ahí es cuando el padre toma totalmente conciencia de clase, a través del olor, cuando al señor Park de la familia rica le da asco el olor del hombre que acaba de morir para coger las llaves. En ese momento el padre toma toda la conciencia social que ha faltado a lo largo de la película y mata al padre de la familia rica, tomando por primera vez en la película conciencia de clase, dándose cuenta que el ascenso y el estatus social para una clase social más desfavorecida, más pobre, es una mera ilusión y que es sobre todo muy frágil, muy vulnerable. Y ya llegamos hacia el final de la película, donde descubrimos que el padre que se ha autoencerrado dentro de ese sótano que nadie conoce salvo la familia protagonista. Y en ese momento el padre, todo su objetivo es crear una carta a su hijo, es decir, es comunicarse con su propia prole. Y entonces aquí es cuando el hijo, que finalmente sobrevive, descubre esta carta y se imagina rescatar a su padre, volver a unir a la familia y volver a ascender socialmente, que es algo que cree que nunca han perdido. Pero realmente se lo imagina todo. Se lo imagina todo porque de nuevo vuelve a ser una ensoñación. Esto no es real y crea una situación utópica. ¿Por qué es un imposible? Porque por su condición social y la clase social a la que él pertenece, no tiene ni los medios ni las herramientas para solventar este problema que sí podría solventar si realmente perteneciera a la clase burguesa. Donde la clase social obrera, la clase social más desfavorecida, solamente puede soñar con el ascenso social, solamente puede soñar con salir de su clase y pertenecer a otra clase superior. Que soñar con el ascenso de clase es un imposible y solamente te queda eso, soñar. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que te hayas llevado algo, que hayas comprendido la película Parásitos de otra manera, que es básicamente mi único objetivo con todo este vídeo. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque estos vídeos cuesta mucho hacerlos, mucho trabajo de investigación, me he tenido que ver la película varias veces, hacer un guión de todo ello, luego grabar este vídeo, editarlo, y la manera de agradecérmelo es poniéndome en la caja de comentarios más películas que quieras que analice, de qué otras cosas quieres hablar, otras cosas que no he comentado en este vídeo que salen en la película de Parásitos, y espero que nos veamos pronto. ¡Chao!